Saludos emprendedores, les doy la bienvenida a esta sesión sobre cómo hacer un white paper de la mano del experto Nash. Esta charla forma parte del programa Incubación Zona 3 Labs, cuyo objetivo es brindarles los conocimientos necesarios para desarrollar productos de alto impacto que utilicen la tecnología blockchain. Te cedo la palabra, Nash, adelante. Hola, hola, sí. Primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que, pues, es un tema que me gusta bastante y, pues, primeramente, antes que todo, quisiera, presentarme con ustedes. Muchas gracias por haberme pues invitado a esta pues sesión de proyecto, ¿cómo se dice? De algo de información sobre cosas de las cuales algunas personas que estamos metidos en algunos ecosistemas de Web3 o de el Internet, pues tenemos algún tipo de expertise. No me gusta decirme como un experto en esta área, pero ya he preparado algunos proyectos, entonces me presento un poco con ustedes. Yo soy creador en la parte de Web3. Me gusta la blockchain. De hecho, experimento mucho con la tecnología blockchain. Soy alguien que está preparando algo, digamos, no code. He estado experimentando ya durante 3 años en el ecosistema, con cosas relacionadas con diferentes cadenas, Ethereum, Polygon, Binance, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo hay algunas cosillas y también, pues, sobre algunos proyectos en Web3 he tenido el gusto de poder participar. Y pues esta charla quisiera que la vayamos abordando, digo, no tanto como cómo preparar algo tan sólido, que pues la idea es que puedan desarrollar una idea, sino más como que cómo darle forma a digamos, a cualquier proyecto que vayan a poder abordar. En este caso, me gustaría que fuera así muy general, porque, por ejemplo, yo he preparado tanto proyectos en la parte de Web3 como en el caso de las DAOs. He estado ahí en relación con preparar cómo se estructura alguna especie de documento formal para poder lanzar un proyecto. Y aparte, pues tengo alguna otra experiencia realizando proyectos para otras áreas, donde por ahí les voy a enseñar uno que otro ejemplo de algunas, ¿cómo se le podría decir? Documentos largos con los cuales ustedes pueden desarrollar y plasmar una idea. Em, bueno, si quieren, podemos comenzar. Me gustaría que antes de pasar, a las slides, quisiera decirles que si tienen alguna duda, me gustaría que la pudiéramos ir pasando conforme va avanzando la charla, ya que quiero que sea un poquito dinámico. No, no me gusta ser como muy técnico, ir tas con conceptos, ese tipo de cosas, sino quiero que, pues, si tienen alguna duda durante la charla, pues pudieran, hacérmela llegar. Y, si te parece bien, comenzamos la plática. Ok, bueno, por primera parte, me gustaría comentarles un poquito qué es lo que pues, significa tener un papel blanco, por así decirlo en español, o white paper. No es más que una forma en la que nosotros podemos plasmar los diferentes puntos y cómo toda una estructura de una idea que tengamos, ya sea una solución para alguna industria, ya sea una propuesta para pues, fabricar algo o meter una patente incluso, todos este tipo de documentos que parten de ideas que tenemos nosotros a veces rondando en la cabeza. El principal secreto está en empecemos a escribirlas, o sea, literalmente, aunque sea en una nota, aunque sea en una servilleta, aunque sea en algún lado, es empezar a darle forma, ¿sí? Porque al final un white paper no es más que una idea estructurada, digamos, en múltiples secciones, donde uno tiene que ir explicando, pues, qué se hace en cada parte o cómo se lleva a cabo, ¿vale? Y eso es prácticamente lo que es un papel blanco, lo que nosotros conocemos particularmente como un papel blanco. Prácticamente un documento exhaustivo, o sea, es un documento largo donde tú ya vas explicando las diferentes partes de tu proyecto. Como les digo, aquí quiero que sea general porque literalmente proyectos puede haber infinidad y puede haber de infinidad de sectores, ¿ok? Por ejemplo, aquí si están más familiarizados, aquí en la parte blockchain, porque están pues, de la mano con lo que es ICP, pues a lo mejor han visto diferentes proyectos o soluciones que van hacia, ya sea soluciones DeFi, gaming, cualquier sector, todos, cualquiera de esas ideas, alguna vez fue una simple, pues, esa idea que te pasa por ahí en la cabeza cada 5 minutos o de repente, y fueron yendo estructurándolos hasta formar un documento lo suficientemente detallado como para poder a cualquier persona con la que lo compartas o a cualquier gran ¿cómo se le puede decir? Gran institución pueda ver esa idea estructurada. Literalmente es darle estructura a una propuesta, una solución o una innovación. En este caso, como es una idea,
pues también tiene que tener un propósito. Las ideas, así puede ser la primera palabra que se te ocurra en la mente, esa puede ser también una idea o algo que querramos nosotros llevar a cabo. Por ejemplo, tiene que tener un, como les digo, un propósito. Aquí les puse tres, ¿cómo se dice? Tres ejemplos básicos de propósitos que podría tener alguna idea. Esto es en términos muy generales, ¿sí? Por ejemplo, un propósito de algunos puede ser comunicar o hacer transparente un proceso. Es como cuando, por ejemplo, nosotros queremos sacar algún proyecto y queremos que se dé a conocer. Bueno, podemos estructurar una idea en diferentes partes para que pueda ser visible para las personas. Es prácticamente exponer esto de forma clara y transparente para un proyecto o este tipo de cosas, ¿sí? También te sirve como una herramienta de validación. Esta herramienta de validación, pues, demuestra, obviamente, cómo está estructurada, qué pasos va a seguir y cualquier persona con la que quieras comprobar tu idea, pues, bueno, va a poder hacerte las preguntas adecuadas. No es lo mismo leer un documento al menos de 3, 4 páginas a que alguien te platique, por ejemplo, una idea que tiene sobre una solución tecnológica en un café. Literalmente es darle una forma de la cual, pues, cualquier persona que lo lea pueda entenderlo, ¿sí? Y en algunos casos, los white papers, pues, se utilizan como por ejemplo captación de recursos. Aquí ya en el contexto, por ejemplo, Web3 o DAOs, por lo general se usan para dar a conocer una idea de un proyecto y cómo está estructurado, para darle un poco de transparencia a todo lo que se realiza. Pero en sí tienen que tener un propósito como tal la idea, ya sea para una solución, para desarrollar una app, cualquier cosa tiene que haber también un propósito. Aquí también otra cosa es que este tipo de documentos pues genera cierta confianza y sirve para pues seguir una ruta. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Literalmente, por ejemplo, no sé qué tanto tiempo a lo mejor llegaron a estar en el ecosistema Web3 o blockchain. Hace algún tiempo pues se dio mucho el boom de las monedas con venta inicial, a ICOs y algunos otros proyectos. Literalmente era porque la gente estructuraba ideas, pero literal te sirve un white paper tanto para poder demostrar una idea que funciona como para poder también estructurar una idea que a lo mejor ni siquiera ha tenido alguna prueba o que pueda funcionar. Entonces, en este caso, literal, el desarrollar una idea de manera estructurada te sirve para generar confianza, así sea un proyecto que a lo mejor no es tan relevante. Esto pasó, por ejemplo, en ese entonces para que la parte especulativa explotara bastante y pues se dieron algunas circunstancias un poquito malas para el ecosistema. Ahora bien, nosotros si quisiéramos estructurar una idea, pues aquí les puse seis de las principales como puntos que uno debe de abordar, ¿sí? No son como tal específicos como les menciono. Esta es la manera más general de poder verlo, porque por ejemplo, si depende del tipo de solución y depende del tipo de área, algunos puntos se adicionan, o sea, podemos poner entre estos otros más o podemos incluso quitarlos, pero principalmente lo que lleva es, digamos, estas seis partes, un documento. Eh, como menciono, por ejemplo, si quisiéramos hacer una recaudación mediante una idea con un white paper, bueno, también se le pueden poner lo que es el requerimiento de monetario. Se le puedes poner hasta un budget, puedes agregar distintas etapas más o distintas zonas más en el white paper, pero esto depende pues también de, como les digo, de la idea. Principalmente, yo les recomendaría que separen, por ejemplo, cuando quieran empezar a desarrollar una idea, en estos 6 puntos, que uno es pues darle su título a la idea y un resumen. El resumen tiene como, en términos generales, en 150 palabras, si les gusta 300 palabras, ¿qué es completamente su idea? ¿Sí? O sea, ¿qué solución genera? ¿Qué es? En términos muy, muy, muy generales. Ya de ahí, pues bueno. Vamos a empezar a darle fondo a esta idea. Sigue lo que es, por ejemplo, una descripción del problema o necesidad. En algunos documentos extensos lo metemos también como una introducción y en esta introducción nosotros vamos a describir el problema que se está atacando, la necesidad que hay. Hay que justificar todo lo que está alrededor de tu idea. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una solución DeFi o, por ejemplo, una app tecnológica, bueno, tenemos que describir ahí por qué necesito esa app, para qué necesito esa app, para qué necesita el público esa app, por poner un solo ejemplo. De ahí, pues bueno, esa es la parte de en cómo justificamos y describimos
todo el problema. Aquí literalmente hay que hacer mucho, una revisión exhaustiva de todo lo que tenga que ver con su proyecto. Por ejemplo, beneficios, limitaciones, toda la parte literaria, por así decirlo. Si nos vamos a, por ejemplo, un proyecto en el cual, si nos vamos más para la parte, por ejemplo, del método científico, que es una de las razones por la cual también me gusta ser muy meticuloso con el desarrollo de una idea, es porque en el método científico esa justificación es importante porque nos va a dar una ruta, una especie de ruta para poder justificar cómo vamos a ir desarrollando la idea. Ahora bien, después de que ya tenemos bien justificado el por qué necesito esa app, el por qué mi proyecto es funcional, por qué a lo mejor es diferente a la competencia, etcétera, 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 vamos a requerir lo que son los pasos que nos van a llevar a poder desarrollar esa app. Ahí es donde entra la metodología. Esto es prácticamente una lista de pasos en los cuales va a ir siendo construido mi proyecto. Por ejemplo, si yo quiero crear una máquina, bueno, en esa metodología va a ir desde la selección de los materiales con los cuales lo vas a construir, todo lo que requieres, insumos, todo, tus factores de entrada, tus factores de salida. Es como una explicación detallada de cómo se va a desarrollar tu idea, ¿sí? Cómo se va a llevar a cabo. De ahí, bueno, esa parte también es muy importante que la validen con datos y de ahí entramos a lo que son los beneficios y diferenciadores. Aquí es donde vas a explicar, por ejemplo, en un white paper es muy importante que después de una metodología clara, expliques el qué le va a dar a. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos white papers se usan para recaudación de fondos, no nada más en el área Web3, sino también en el área, por ejemplo, académica, en el área no sé, de construcción. Todos, en términos generales, la mayoría son proyectos y todos estos proyectos son una idea que busca validación y que va a dar un beneficio a alguien e incluso también puede darle beneficio a las mismas personas o usuarios que naveguen una app, en el caso de ser, por ejemplo, una app. Entonces, hay que describir los beneficios que va a tener la persona que va a usarlo o la persona que va a invertir. Ahí es donde van a poner, por ejemplo, todo lo que se va a desarrollar. Por ejemplo, este, en el caso hipotético de una DAO, ahí van a ir los beneficios de los participantes, los beneficios de las primeras personas que involucren un poco de a lo mejor dinero o comiencen el levantamiento de fondos de esa idea. Bueno, todo eso va descrito después en lo que son los beneficios. Como les digo, pueden ser beneficios a las personas que usan su proyecto, su idea, su innovación o también, incluso también a las personas que invierten en ellas, ¿sí? Hay que tener bien en claro que pues, literalmente los white papers por lo general se realizan para poder financiar algo o buscar alguna especie de levantamiento. ¿Por qué? Al final de cuentas es darle a alguien esa idea para que la puedan llevar a cabo. De ahí, pues, una vez que ya tienen todo eso introducido en su idea, pues hay que ir a las partes de conclusiones. En el caso de las conclusiones, literalmente bueno, en términos generales, es cómo un buen manejo de esa idea puede llevar a que todo esto se cumpla. Y recomendaciones, ¿por qué? Porque, por ejemplo, toda idea puede ser modificada, ¿ok? Toda idea puede ser mejorada. Yo les puedo dar un ejemplo que hace unos 2 años envié un proyecto a una institución grande y literalmente con la retroalimentación que uno va recibiendo puedes irlo mejorando. Hoy en día de ese proyecto tengo una versión mucho más ¿cómo se dice? Más pulida, más preparada y mucho más profesional, ¿sí? Ahora, esto es nada más en términos generales, lo voy a abordar un poquito más a detalle más adelante, pero creo que me extendí un poquito aquí. Ahora, ¿qué características, por ejemplo, tiene que tener, o al menos en general, yo he visto muchos proyectos en muchas áreas, por lo general ¿qué características tienen? Como son ideas, un white paper por lo general es una idea corta, ¿sí? Es un documento no más allá de 5 páginas. En esas 5 páginas tiene que extenderse todo lo que más o menos acabamos de platicar, que ahorita pues, volveremos a abordar, porque es una manera de comunicación clara
para que no haya, para poder, como les digo, convencer a alguien, validar la idea, levantar fondos. Tiene que ser algo corto y que detalle en términos generales lo que se va a hacer. Ya después de eso puedes tener un documento mucho más grande donde abordes todos los pasos de manera detallada e incluso algunos, pues, cosas adicionales dependiendo del proyecto, pero siempre es recomendable que al menos la idea inicial, o sea, un documento de una idea, ya sea para cualquier área, tiene que ser máximo de 5 páginas. Aquí también algunos textos mencionan que es mínimo, pero es que en 5 páginas, yo que he mandado a algunas, pues instituciones federales, por así decirlo, lo que te piden son 5. Para cualquier idea, eso es prácticamente en términos muy generales. Digo, ya si queremos hablar de Web3, si queremos vernos también más profesionales, hay que tratar de que sean ideas claras y concisas tanto para hacer soluciones tecnológicas como para todo, las ideas siempre tienen que ser cortas. Ahora, aquí pues ya de eso es como cualquier documento, es un formato vertical, incorpora gráficos y datos. Aquí también depende qué tanta información ustedes tengan. Lo recomendable es que toda la información que sea relevante para el proyecto se involucre en esas 5 páginas. Como les digo, ya si se extiende para un documento más extenso, que por lo general sea algo complementario. No importa que se vea, que a veces sean saturados de información, pero literalmente que sea información concisa, ¿ok? Que sea información que también sea importante, porque esto tiene que ver a partir de una investigación rigurosa de cualquier área que ustedes estén investigando, ¿sí? Y esto lo que hace es que toda esta investigación sea prácticamente, sea presentada de manera ordenada y al estar presentada de manera ordenada, bueno, sea más fácil digerir para cualquier persona que lo lea y incluso cualquier persona que incluso no tenga conocimiento sobre el tema. Ahí es donde se va a enterar de prácticamente todo lo que está relacionado con la idea. Como les digo también, fue fundamenten bien toda la información, o sea, bases sólidas de información. Hay que referenciar y guardar todo lo que todo lo que vayamos investigando, siempre hay que tenerlo, ¿cómo se dice? Muy bien referenciado y citado, ¿vale? Un tip, siempre busquen tener una estructura profesional y un estilo no tan técnico, dependiendo ahí del tipo de personas que lo van a leer, ¿sí? Aquí ya, como les menciono, dependen gustos, o sea, para cada tipo de área hay un tipo, a lo mejor, perdón, se fue, ahí está, de manera técnica. Por ejemplo, en la parte tecnológica, por lo general, hay una parte técnica que se tiene que explicar. Por ejemplo, si ustedes quieren sacar un nuevo protocolo o un nuevo estándar en alguna blockchain, un nuevo contrato inteligente, bueno, tendrán que usar a lo mejor un lenguaje más técnico para que pueda ser llevada a cabo esa idea. Pero si, por ejemplo, es un proyecto que tiene que ver más con que personas que no están tan involucradas con la parte tecnológica lo vean, pues pueden basarse en un estilo más accesible para las personas. Digo, un estilo de escritura más, ¿cómo se dice? Menos técnico, un poco más casual, pero esto ya va a ser ahora sí que de cada proyecto. Pero es como un punto importante que les quiero dar a entender, que siempre esto va a variar, pero son como puntos clave. El lenguaje, buscar que sea ya sea técnico o accesible, dependiendo del tipo de proyecto. Un diseño y formato visual también dependiendo del tipo del proyecto. Yo, por ejemplo, he visto algunos libros blancos de algunos proyectos donde incluso meten, si son algo relacionado con, a lo mejor con caricaturas o con algo, hasta proyectos que son muy visuales, por lo general también meten todo este tipo de visuales dentro de sus gráficos. Aquí depende ya del estilo, ¿ok? Ahora, en el caso de cuando están ustedes empezando a desarrollar su idea, ok, yo ya tengo un proyecto planteado, ok, como les digo, ¿qué problema soluciona o qué necesidad es por la cual ustedes quieren llevar a cabo esa idea? Esto es importante porque si no hay una necesidad clara ni un problema que esté muy marcado en lo que es su primera introducción del proyecto, literalmente van a confundir a las personas, no se va a entender absolutamente nada, porque, por ejemplo, si yo quiero atender, si yo quiero crear una DAO, por así decirlo, yo quiero crear una DAO, pero ¿a qué la voy a orientar? Porque literalmente, si hoy en día les puedo decir, existen muchas DAOs en las cuales unas buscan public goods, unas buscan construir soluciones DeFi, unos buscan hacer onboarding a personas que no están relacionadas con las diferentes blockchains y quieren darles
algo de conocimiento sobre diferentes blockchains para que usen ciertas wallets, para que usen ciertos protocolos. Bueno, en este caso, eh, ¿por qué vas a hacer una nueva si ya hay tantas? O sea, ¿qué necesidad estás satisfaciendo o qué problema es el que vamos a abordar, dependiendo del proyecto? Eso sí tienen que ustedes definirlo de una manera muy, 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 muy clara, porque si esto no se describe, literalmente no vale la pena seguir desarrollando el proyecto, porque también es como de, yo quiero pedir, por ejemplo, quiero levantar fondos para una nueva aplicación, pero es la copia de la copia de la copia, pues ¿qué tiene de nuevo? No, no soluciona ni un problema, no soluciona una necesidad. Al momento de leerla, directamente la van a descartar, porque entra en un área donde a lo mejor ya hay una solución a ese problema. Entonces, esto en la parte introductoria de su proyecto siempre es importante. Identifiquen bien qué problema soluciona o qué necesidad es la que está satisfaciendo, ¿sí? Aquí es donde ustedes, esta como parte introductoria, ustedes involucran todo lo que es datos estadísticos, estudios de mercado, antecedentes que respalden todo su problema, ¿sí? Mientras más información y que esté estructurada de la mejor manera, las personas que vayan a leer su idea, a leer prácticamente su libro blanco, van a poder darse un panorama general y bien detallado de qué es lo que van a hacer o por qué lo van a hacer, ¿vale? Ahora, otra cosa también aquí, ahí dentro de este mismo planteamiento del problema y la necesidad que está solucionando, hay que darle su relevancia. Bien dicen que el que no sabe venderse no consigue lo que quiere, ¿sí? Hay esto en el área, por ejemplo, yo les puedo decir por ejemplo, en el área de proyectos, ¿cómo decirlo para que sea como en términos generales? Sí, cuando, por ejemplo, en el área académica de proyectos, ustedes para poder bajar recurso para un proyecto, necesitan que su proyecto, a pesar de que solucione un problema, tenga una cierta relevancia. Hay que saber vender ese proyecto. Entonces, tanto en esa área como en otras, tanto en Web3, en DeFi, es más, hasta en cualquier área tecnológica, hay que darle una relevancia. En el caso, en la parte introductoria, como aquí estamos hablando todavía de la parte introductoria, es el problema, la necesidad y hay que hacerlo relevante, ¿sí? Traten de hacerlo de la manera más relevante posible porque si no resaltan lo que está, la diferenciación que tiene con otras cosas, bueno, pues literalmente también está solucionando un problema que a lo mejor otros ya solucionaron o tu idea es repetitiva con otras que ya existen, ¿ok? Aquí tiene que explicarse pues muy bien. Demostrar también una urgencia o el impacto que tiene en resolver esa necesidad. Bien dicen que aparte de poder demostrar qué tan relevante es pues qué tan necesaria es. ¿Sí? ¿Qué tan necesaria es en el contexto actual? Porque tanto puede haber, por ejemplo, proyectos tecnológicos o, por ejemplo, también proyectos sociales. Los proyectos sociales en diferentes áreas también tienen que ver con la necesidad en el momento, la urgencia que hay por solucionar esos problemas. Entonces, relevancia y un contexto en el cual sea una necesidad que sea importante en el momento, le van a dar unos dos, tres puntos extra a esa introducción que nosotros estamos preparando de nuestra idea, de nuestro proyecto, ya sea de nuestra solución tecnológica o cualquier otra área que quieran, por ejemplo, investigar o desarrollar. Ahora, otro tip, hagan siempre una revisión exhaustiva, pero ¿a qué me refiero con exhaustiva? Es algo muy, muy importante que a lo mejor no todos somos expertos en un área, dicen, de hecho ni siquiera, yo me atrevería a decir que no hay expertos como tal, porque literalmente todos seguimos aprendiendo, a pesar de que hayamos terminado después de 15 años en cualquier carrera de investigación o cualquier universidad, bueno, todos seguimos aprendiendo constantemente. Entonces, la revisión siempre tiene que ser exhaustiva y tratar de encontrar la información más relevante y más actualizada. Aquí, como les digo, puede haber muchos tipos de proyectos. Por ejemplo, aquí metí algunos puntos que podrían ser importantes. Por ejemplo, recopilación de datos estadísticos. A lo mejor en algún proyecto hacen falta que demuestren con datos estadísticos que cómo es diferente su solución a otra, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, estudios de mercado, pues tiene que ver más con productos y referencias relevantes. Tanto puede ser para productos, tanto puede ser para investigación. ¿Ok? Aquí también, en esta misma revisión, pues otro punto importante sería examinar la competencia. O sea, todo lo que son las otras soluciones que también están ahí
qué aportan ellos, en qué son diferentes. O sea, también hay que identificar contra quién estamos compitiendo, sí, porque a lo mejor la idea podrá ser muy innovadora o podrá ser algo que sea muy wow, pero ya debe de haber alguien por ahí que esté haciendo algo similar. Entonces hay que ver siempre en cuál es el panorama actual y también para poder poner algunos detalles en la introducción de manera que podamos decir, nosotros aportamos algo diferente, por ejemplo, ¿ok? Aquí también se vale identificar las oportunidades que hay en esa área e incluso áreas de mejora. Muchos documentos exhaustivos de investigación tienen que ver con el área de mejora de diferentes rubros. Entonces, todo lo que vayamos encontrando y actualizándonos en información es importante, ¿sí? Ahora aquí también asegurarnos de que sean fuentes confiables, ¿sí? Yo sé que a todos hoy ya actualmente les gusta usar herramientas tecnológicas, pero una de las cosas que a lo mejor yo he visto en áreas de investigación es que a las personas ya no les gusta leer tanto, ya no les gusta revisar. Entonces, hacemos uso de herramientas tecnológicas, sí, está bien, pero hay que saber también diferenciar información confiable de la información no tan confiable. Recuerden también, últimamente las herramientas digitales nos mienten un poco, entonces hay que buscar información, hay que buscar documentos bien publicados en revistas oficiales o libros que tengan unas muy buenas referencias. Ya no hay que preguntarle tanto a, a la IA. Ahora, ahora bien. En la parte introductoria, ya después de la parte introductoria, habíamos mencionado que después seguía una metodología. Después de la metodología, hay que nosotros ir planteando, esto ya depende en la sección que ustedes lo quieran introducir, pero hay que plantear la solución de la propuesta. Hay personas o hay áreas en las que la solución de la propuesta se mete en la misma justificación y hay áreas donde ya se pone, digamos, más adelante de cómo desarrollé el proyecto, o sea, después de la metodología. Ahí es donde más o menos vamos a introducir lo que es la solución a la propuesta, ¿sí? Porque pues en algunos casos tiene uno que explicar a detalle los pasos que tenemos que llevar a cabo para poder solucionarla y en algunos otros, si es un tema general o es un tema de investigación, por lo general lo introducimos también en la parte introductoria. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema que ya estamos diciendo? Y aquí es simplemente describir lo que está pasando, tratar de ser breve, tratar de ser concreto y tratar de tener que toda la información sea ordenada, ¿sí? Aquí es detallar, por ejemplo, la propuesta, ya sea del producto, servicio, como les digo, proyecto de investigación, en este caso, lo que se plantea para resolver el problema y explicar ya después, más adelante, la tecnología, metodología, la innovación que se aplicará o incluso si tienen limitaciones, ¿eh? Toda la información, mientras más información tengan en su idea desarrollada, mejor. Entonces aquí también hay que ver qué limitaciones se tiene. Por ejemplo, en uno de los proyectos que trabajamos hace poco, que fue uno en ICP, también hay muchas limitaciones. Por ejemplo, ICP tiene algunas limitaciones en cuanto a código para algunos tipos de apps que todavía no existe el código, vamos, porque sí se pueden aplicar, pero todavía no existe. Entonces, hay limitaciones que en algunos white papers pues toca poner ese tipo de limitaciones, ¿no? ¿Qué me hace falta para poder hacerlo y por qué todavía no existe esa tecnología? Entonces también se vale que vayan poniendo qué limitaciones hay para la solución de su problema, porque también aquí pueden ustedes decir que a partir de toda su solución se soluciona el problema. Entonces, es abordando también esas limitaciones, como les menciono, ¿vale? Otras dos cosas es que en la solución del problema también hay que diferenciarnos de todas las demás soluciones, porque como les digo, a veces pensamos que una idea de una propuesta de una aplicación tecnológica, pues es única, pero a veces alguien más ya la está haciendo. Entonces hay que ver en qué se diferencia tu idea de la otra. Porque, por ejemplo, yo he visto muchas veces proyectos que son muy repetitivos. Lo hizo ya el otro y lo hizo ya el otro y lo hizo ya el otro. Y dicen unos que es porque, no, es que yo lo hago en otra chain que más barata. Y luego es que no, es que yo lo hago en otra chain mucho más barata. Pues no es como tal una solución, sino simplemente están copiando la idea de atrás y así sucesivamente. Entonces aquí sí hay que ser muy precisos en cómo se diferencia tu proyecto del otro que ya existe, ¿sí? Aquí es comparar pues estas soluciones que existen y destacar pues esas ventajas y desventajas que hay en el mercado, ¿sí? Utilizar ejemplos y diagramas y como todo también si tienes visuales, si tienes datos que se puedan ver de una manera más, que se puedan entender mejor de una manera visual.
también lo puedes aplicar, ¿sí? Todo en un white paper aplica. Todo es ahora sí que todo nosotros todo nos sirve. Otra cosa, otro tip, errores comunes que se ha visto en muchos trabajos. Yo he revisado algunos también en la parte de investigación. Y a veces hay falta de claridad. Como les digo, falta de claridad en la idea no nos va a llevar a ningún lado. O sea, la persona que va a revisar, que va a validar tu idea, pues literalmente no te va a entender si desde el principio no eres claro con lo que quieres. A veces creemos que es que por resumirlo mucho, pues no van a saber todo esto que traigo en la cabeza. Sí, pero mientras más simple lo hagas para el lector en cualquier área, divulgación, investigación, proyectos, etcétera, 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 mientras más claro y conciso seas, mucho más fácil se comunica el mensaje. Esto es en cualquier idioma, ¿eh? Mientras más clara sea la idea, mejor se transmite el mensaje. También otro de los errores comunes es el exceso de tecnicismo sin contexto. Aquí en la parte de Web3, blockchain y todo esto nos gustan los tecnicismos, entonces muchos usan palabras este, el DIP, el no sé qué, el FOMO, hay un montón de palabras hay y técnicas que los contratos, que hay muchas cosas. A veces no es tan necesario ser muy técnico, sino es mejor comunicar. Porque, por ejemplo, también esto lo aprendí en algunas conferencias a las que he ido, donde pues a veces la persona que está detrás o sea, la persona que está detrás, siendo que el que va a revisar el proyecto, que es a lo mejor el que va a invertir, no es un experto en el área, simplemente está buscando dónde invertir su dinero, por ejemplo. Entonces, si tú no comunicas bien la idea, pues literalmente sí podrá estar bien detallada y que toda la parte técnica y todo, pero pues si él no lo va a entender, el que le va a meter la lana, pues no va a saber qué estás haciendo. Entonces, hay que ser un poquito menos técnicos en algunas cosas, ¿sí? Ausencia también de datos y evidencia, traten, como les digo, todo tiene que ir con su referencia y todo. Si yo estoy diciendo que, no sé, que el sol pega muy fuerte en un área, pues hay que demostrarlo con datos, ¿no? O sea, es por tal razón y tiene esta evidencia y el dato lo saqué de tal lado. Entonces, tampoco no dejen ideas así que se vayan volando de que, pues, si alguien si ustedes dudan de algo que esté escrito, pues va a dudar otra persona que lo lea. Entonces, siempre que los datos estén donde deben de ser, siempre bien recopilados y siempre bien metidos en tablas, etcétera. Pero que algo no pase desapercibido, que no pasar por alto ningún dato, ¿sí? Para que no haya dudas que puedan no poderse contestar en un momento a lo mejor de una entrevista o de que estén presentando el proyecto, etcétera. O sea, siempre los datos bien, bien evidenciados, ¿ok? Y un diseño ordenado. Literalmente a veces hay proyectos que tienen una parte, parece que están armados raro, o sea, tienen las piernas arriba y los brazos abajo, es porque tienen que tener una estructura clara. O sea, si voy a comenzar explicando el problema, pues bueno, voy a terminar cómo se soluciona. No voy a empezar con cómo solucionar un problema que ni siquiera he descrito. A lo mejor con eso se entiende un poquito mejor, ¿vale? Ahora. Metodología y implementación. Ya aquí vamos a entrar en cómo vamos a desarrollar el proyecto, cómo lo vamos a llevar a cabo. Esto es muy simple, es simplemente, incluso ustedes lo que pueden hacer es apuntar en una hoja, literalmente paso a paso de su idea, cómo creen que lo van a solucionar y conforme lo van plasmando, van a ir saliendo pasos intermedios. Entonces de ahí van construyendo, es como ir armando un esqueleto, ¿ok? Entonces ese plan de acción, pues por ejemplo, en el plan de acciones así que una lista detallada de todos los pasos que voy a seguir y aquí es donde vas a desglosar todas las etapas del proyecto. Entonces aquí es, y si vas a construir una app, bueno, ¿qué voy a construir primero? ¿El backend o el frontend? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde se va presentando la estructura de cómo construyes una idea, ¿sí? Ahora aquí también pues puedes presentar un cronograma con pues así que plazos, objetivos específicos de cada fase. Esto ya es a gusto de cada quien, pero siempre que vaya estructurado. Lo que voy a hacer primero y lo que voy a hacer hasta lo que voy a hacer al último. Bien, bien, bien detallado por pasos. Si voy a revisar normas, si voy a todo eso, ok, una revisión de literatura, etcétera. Todo eso tiene que ir por pasos, explicado qué es lo que va a hacerse. Ahora, entre esos pasos
pues vas a necesitar a lo mejor poner qué recursos necesito o qué estrategias necesito poner, pues ahí mismo vas detallando todo esto. Si ocupas recursos humanos para hacerlo, financieros para cada parte, ahí va a depender del proyecto. Si por ejemplo un proyecto de una solución DeFi primero requiere el backend, bueno, ahí mismo pues vas a poner cuántos recursos ocupas para poder pagar a los desarrolladores, ¿sí? Cuántas máquinas, cuántos, o sea, todo eso en los diferentes pasos también se va estableciendo todos los gastos, todos los que se van a ir haciendo, pues así que a lo largo de todo el proyecto. Esto nada más, digamos, de manera general. Aquí lo tienes, por ejemplo, que explicar de manera textual, ¿sí? Ya habrá una zona, dependiendo del proyecto, donde vas a poner el budget, ¿sí? O sea, prácticamente lo que necesitas y ahí es donde va como en tablas, ¿no? Ya no va como por en cada parte cuánto vas a necesitar, sino nada más va a ir son sección, no, ¿cómo decirlo? Sí, sección uno del proyecto, tanto allá van los totales, sí, pero eso es en otra sección. Aquí sí tienes que describir, pues a veces qué se tiene que gastar en cada parte, ¿vale? Ahora otro tip. Yo les recomendaría que así sea cual sea idea, sea cual sea su idea, siempre tengan a una persona que se los pueda revisar. Si están en el área académico de investigación, pues literalmente van a poder tener gente profesional, a lo mejor que les pueda ayudar a revisar su idea y a validarla. O si están, por ejemplo, desarrollando un equipo con un proyecto, bueno, siempre hay que presentarle estas ideas y la estructura de esta idea a ese equipo, a sus colegas o a expertos que ustedes conozcan en las áreas. ¿Por qué? Porque este tip por lo general casi nadie lo abarca porque todos queremos construir un white paper, armarlo y vamos a enviarlo a donde sea. Yo les recomiendo siempre que lo compartan con alguien, así como dicen, con quien más a quien más confianza le tengan. Sí, a ver, voy a abrir aquí dentro el chat, lo voy a poner de este lado, ahí está. Em, ¿Pueden dejar sus dudas? Ok, no, no hay dudas. Pensé que había algunas dudas. Siempre les recomiendo que compartan su idea por lo menos con al menos una persona, porque esto les va a ayudar a validar o no algo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si nosotros no hacemos esto, no vamos a tener una segunda opinión y las segundas opiniones son importantes. Yo, a pesar de, he preparado algunos proyectos más como en la parte de investigación. A pesar de que haya proyectos que a lo mejor no me gustaría compartir con nadie, literalmente siempre busco a alguien que esté relacionado con el área o que le interese el área para que me dé un primer vistazo. De esos primeros vistazos, literalmente uno saca hasta a veces conclusiones extra que puede ir cambiando. Por ejemplo, en un proyecto donde realizamos lo que fue una DAO, ahí, pues literal, si no es estar revisando el proyecto constantemente, toda la información que se va detallando y no la discutimos, no hubiera llegado a lo que es ahora. ¿Por qué? Porque estas discusiones pues te van dando información y te vas actualizando, ¿sí? Vas mejorando la idea. Una idea siempre va a ser mejorable. Así tú tengas la versión 9999 de tu idea, de tu proyecto, de tu aplicación, de tu solución, siempre va a haber una versión mejor. ¿Por qué? Porque siempre lo puedes volver a revisar, identificar algunos detalles que se te hayan pasado por alto. Aquí, pues, como les digo, expertos, amigos o quien ustedes consideren que le pueden prestar esa confianza, pues pueden realizar esta validación y revisión. Aquí esto refuerza todo, refuerza la argumentación que ya se tiene y vuelve un poco más sólido su documento, ¿ok? Ahora, ay, no quiere pasar, ahí está. Y esto les va a dar una retroalimentación, ¿sí? Una retroalimentación que pues va a ser ¿cómo se dice? Algo que ustedes le van a poder mejorar, ir mejorando a su documento. Aquí también yo les recomiendo que para todo documento siempre hagan dos versiones, la versión que ustedes están preparando y una versión incluso con sugerencias. ¿Por qué? Porque cada sección puede nosotros sugerirle mejores cosas, ¿ok? Entonces tengan algunos otros documentos donde ustedes vayan poniendo sugerencias, cosas que lo hubiera mejorado, cosas que no, cosas que le quité. Siempre es bueno es guardar información que ya hemos escrito. ¿Por qué? Porque todo esto puede mejorar en algún momento tu proyecto. Esos son tips como más de como la parte de investigación. Nunca borres algo completamente, sino siempre tenlo en algún otro archivo, ya sea que el otro archivo parezca, parezca un transformer ahí con cosas bien estructuradas, unas por un lado y otras por otro, no importa, sino siempre es bueno tener como información que ya hayas escrito, cosas que ya hayas investigado, algún, en alguna parte, para que no se pierdan, ¿ok?
Ahora ya entrando a los beneficios, aquí es donde pues vamos a los beneficios concretos. Aquí es explicar de forma precisa qué se mejora o los resultados concretos que se esperan del proyecto, ¿sí? Destacar la seguridad, el potencial, retorno de innovación, elementos que pueden generar confianza al inversionista. Aquí también es dependiendo del proyecto, ¿sí? Pero siempre es bueno que ustedes digan, ok, al que lo va a usar o al que va a invertir o a mí mismo que estoy preparando el proyecto, ¿cómo va a beneficiar? O incluso cómo va a beneficiar el proyecto en el área que nosotros queremos que innove, ¿ok? Y por eso es que aquí también se detalla, por ejemplo, qué tecnologías o metodologías únicas va a usar tu proyecto, si lo vas a, si vas a incluso, aquí ya puedes meter, por ejemplo, si puedes sacar a partir del proyecto una patente de tu proceso, aquí es donde describes qué es lo que vas a obtener. Ok, puedo llegar a patentar el proceso, puedo llegar a patentar mi proyecto, mi solución. Ah, ok, también ya lo metes en la parte de los beneficios. Porque es tanto beneficio para la persona o para el público que va a usar tu modelo, tu proyecto, tu solución, sí, 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 o sea, tu idea, ¿vale? Otro tip, el impacto. Lo quise volver a poner, ya sé que platicamos ahorita hace un ratito del impacto, pero el impacto siempre como que lo repito mucho porque es lo que he visto que más se ve. Yo he visto proyectos académicos muy desarrollados, pero que no tienen claro qué impacto van a generar hacia el área en la cual están dirigidos y eso les quita la magia, por así decirlo. O sea, tienen que recalcar siempre el impacto y beneficios que tienen, o sea, su proyecto. Esto se traduce en una, pues, así que la ventaja que tienes sobre todo lo demás, ¿ok? Esto genera confianza y pues puede facilitar en un proyecto en levantamiento de capital, pues puede facilitarte ese paso. ¿Por qué? Porque mientras el impacto sea más sólido, mientras más convenzas a las personas, literalmente puedes tener mucho más éxito. Y por ende llegamos a la parte de las conclusiones. Ahorita tengo algunos otros tips, pero en conclusiones es simplemente sintetizar los elementos clave del white paper, ¿sí? O sea, aquí es en términos generales. Hay un tip que yo les doy mucho a personas que están en la parte académica de investigación, es que después de las conclusiones hacemos el resumen, porque a partir de que nosotros ya concluimos todo lo que desarrollamos, cómo planteamos la idea, cómo le dimos esta metodología y cómo solucionamos el problema, de las conclusiones, que es un poco más extenso, sale nuestro resumen de 150 páginas, que diga, perdón, de 150 palabras, que es prácticamente el general de todo lo que fue pues nuestro proyecto, ¿no? Porque aquí se diferencia también pues las ventajas competitivas, etcétera. Entonces en las conclusiones nosotros vamos a tener tanto conclusiones de la parte de cómo se desarrolla, de cómo se solucionaron los problemas, todo esto en conclusiones va prácticamente todo lo final que yo obtuve. Aquí en conclusiones también ustedes pueden poner las recomendaciones porque al final estamos direccionando de que podemos a lo mejor innovar y prácticamente sí, innovar el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí también hay que resaltar el impacto de todas las decisiones. Si toda mi metodología fue exitosa, bueno, ¿qué impacto tuvo todo eso sobre el proyecto? ¿Sí? O sea, ¿qué impacto tuvo sí, sobre el proyecto en general? Aquí me quisiera también hacer un pequeño paréntesis. Las conclusiones por lo general se ponen en proyectos ya un poco más extensos. En white papers lo he visto muy poco porque en white papers, por lo general, o sea, en proyectos que van como una idea que apenas va saliendo, pues aún no concluyes nada, sino estás planteando una idea, estás planteando una solución, planteando una app, planteando algo de eso, entonces todavía no concluyes, solamente tienes el resto de desarrollo. Las conclusiones, en algunos casos, en algunas convocatorias las piden, pero literalmente, pues, ¿cómo vas a concluir algo que todavía no se realiza? Hay personas que las ponen aún así, que son como los beneficios al final, pero sí sería importante que separáramos los beneficios, porque los beneficios son exclusivamente ya sea para los inversionistas, para ti que estás creando el proyecto, o para las personas que usan la app, y las conclusiones es más como en términos generales, qué salió bien, qué salió mal y qué fue diferente, ¿ok? Ahora, otro tip, la mejora. Siempre se puede mejorar una propuesta, ¿sí? O sea, toda propuesta puede mejorar, no existe una propuesta perfecta. Si tú tienes una versión de una idea hoy,
para mañana si la vuelves a revisar seguramente va a ser, puedes mejorarle algo. Entonces, siempre tengan esa mentalidad abierta de que pueden mejorar cualquiera de sus proyectos, ¿sí? Y por lo general una propuesta pasa por múltiples veces por validación y retroalimentación, eso también es normal, ¿sí? Siempre es normal que, por ejemplo, sea revisada constantemente y a lo mejor hasta personas te la puedan pedir para que la revisen más, ¿no? Y darle más vueltas para poderle dar más retroalimentación. Siempre es bueno estar revisando las propuestas constantemente, ¿sí? Y esto los vuelve propuestas más sólidas y es como una especie de mejora continua de una propuesta. Ahora, de esa manera, pues queda un poquito más claro lo que es un white paper. No es, regresamos a la, ¿cómo se dice? La primera diapositiva que era pues prácticamente un documento exhaustivo que describe una propuesta, una solución o una innovación. Es una idea prácticamente desarrollada, o sea, una idea desarrollada en papel. Me gusta decirle en papel porque estoy acostumbrado a esa palabra, pero es una idea, o sea, darle estructura, ¿sí? En la parte de investigación me he topado con personas que dicen, ¿cómo comienzo a escribir? Literalmente poniendo tu nombre en el ojo, empezando con la primera palabra, porque si no lo plasmas en papel o en una hoja, en un documento, nunca va a tomar estructura tu proyecto o la idea que tengas. Puede ser cualquiera, puede ser hasta una idea que no quieras que sea un proyecto, que sea un levantamiento de capital. No, puede ser simplemente una idea que tengas. Si la estructuras, puedes encontrarle, pues ahora sí que dirección, pies y cabeza, e incluso ver si es algo que pueda ser disruptivo también, ¿no? Entonces, el white paper es como tener una idea, pero estructurada. Aquí, bueno, como la misma, la parte de el resumen de las secciones, como les digo, título, resumen, descripción, metodología, beneficios y conclusiones. Y conclusiones también me gusta hacer referencia como a las recomendaciones. A veces a veces es mejor cambiar en lugar de concluir, como les digo, concluir es más como generalizar todo lo que se solucionó, todo lo bueno, lo malo, no, mejor recomendaciones. Serían recomendaciones de que se puede, mejorar del proyecto. ¿Ok? Y un ejemplo que les quiero mostrar, solamente así de rápido, para darles un pequeño de estructura. Literalmente hace poco estuvimos trabajando con prácticamente el white paper de Plebes DAO, que es una DAO que es que está en ICP. Es, tiene su necesidad como tal, que es para, por ejemplo, poder financiar bienes públicos. En este caso, con una subasta, ¿no? Las subastas típicas que ya conocemos en la parte de Web3, blockchain, con lo que se están construyendo las diferentes DAOs donde pues también es un proyecto y tiene que tener esa estructura. En este caso, la estructura simple que les quiero mostrar nada más es que, bueno, el título es lo que le da el nombre, en este caso es una DAO, y, por ejemplo, ¿qué es? En el qué es donde está la parte que le hablábamos hace rato de la introducción. Ahí es donde explicas todo, ¿sí? ¿Para qué funciona y cómo se hace? Aquí, digamos, en términos muy simples, sería, por ejemplo, una DAO que promueve la blockchain de ICP y que pues se propone que con estos, por ejemplo, con la creación de estos perritos que vayan siendo subastas como tipo NFTs, en este caso ordinals, más específicamente en la cadena de Bitcoin, se vayan pudiendo financiar bienes públicos a partir de contratos inteligentes. Entonces, es simplemente que es una DAO, que es para ICP y que apoya los bienes públicos. Mientras más simple y puedas comunicarlo en menos palabras, más se entiende. Aquí, por ejemplo, en un documento extenso, ahí se explica ya, ahora sí, qué es lo que soluciona. O sea, cómo es diferente a otras blockchains, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, siempre hay que comunicarlo de la manera más simple. Por ejemplo, aquí en este caso son un plebe cada día y esto ya va explicando toda la estructura así que del proyecto. En este caso, como es una DAO, pues cómo se maneja la toma de decisiones, que tiene una tesorería, etcétera. Y como son DAOs, pues tú tienes que ver algunas otras partes que a lo mejor no mencionen la del white paper, pero que pues tienen que ver con qué es un proyecto de gobernanza. Ahí es donde explicas, por ejemplo, cómo se participa, o sea, si está en la red de ICP, qué conecto, cómo conecto mi wallet, cómo creo mi wallet, todo eso tiene que ir en tu white paper o al menos en tu versión extendida de un documento formal, porque es en este caso un proyecto de una DAO. El mecanismo de consenso, riesgos y seguridad, si se los resumo en tres secciones. ¿Esto por qué? Porque tienes que explicar de acuerdo al tipo de proyecto que es. ¿Sí? Entonces, esto nada más se los quería mostrar así de manera muy breve, de que es por ejemplo, en el caso
Sí, de Plebes DAO en la cadena de ICP. Estuve trabajando en lo que fue el white paper, creamos un documento largo con todas las especificaciones, donde les digo, la parte general sería decirles en términos muy simples es que se explica y tienes que explicar cómo participar en este mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo de consenso? O sea, cómo se toman las decisiones. Aquí es donde entra, pues, las propuestas, la votación, qué cuánto el poder de voto, etcétera. Todos esos detalles van explicados ahí mismo. Y como ven ahí, simplemente lo pude resumir en mecanismos de consenso, pero es como mi serie de pasos o mi estructura como para yo empezar a meter toda esa información. Y de ahí esa información la sigo estructurando. Entonces, eh, hubo muchas cosas aquí. De hecho, el white paper de Plebes no lo traigo como tal, porque al final todavía no se ha publicado, pero es un documento extenso donde explicas todo. Entonces, hay white papers que de esa manera te sirven. Por ejemplo, antes de cerrar la presentación, tengo aquí un documento que abrí. Déjame ver si lo pueden ver acá de este lado. Nada más para rápido. Sí se ve toda mi pantalla, ¿verdad? Sí, creo que se ve mi pantalla todavía. Sí. Ahora, ok, nada más muevo esto tantito. ¿Cómo muevo esto? Ahí está. Por ejemplo, ese es ahora, en otro caso, por ejemplo, yo mandé un proyecto hace poco a una, pues, institución gubernamental donde literalmente te piden ciertas cosas. Si se fijan, hay cosas que nosotros podemos repetir. Uno es el título. Aquí, por ejemplo, uno también pone sus datos. Ponemos un abstract, la introducción. El abstract es el resumen. Es prácticamente la manera resumida de tu proyecto. Como ven, es una extensión corta. Aquí lo tuve que tapar porque literalmente pues es un proyecto que preparé ya hace algún tiempo, pero para que no se vea, sino lo que quiero que vean es nada más la estructura, ¿sí? Introducción, objetivos. Se fijan, la introducción es la que va fundamentada. Yo les recomiendo que para un white paper, una versión corta, a lo mucho con unas 10 referencias es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que quieres es que tu idea se entienda y se entienda claro. Y también no quieres gastar páginas. Como les digo, la mayoría de los proyectos son de 5 páginas y esto es de una estructura oficial, de pues, un proyecto como tal. Entonces, 5 páginas es suficiente y donde pones como les digo, tu título, el abstract, la introducción. En la introducción también pueden agregar los objetivos si es que tienen algunos objetivos ya claros. Si todavía no están claros, simplemente con que sigan con la misma introducción y así sucesivamente. Approaching methods en este caso, es, por ejemplo, el alcance y la metodología. En este tipo de proyectos lo pedían de esa manera. Entonces, si se fijan, es la metodología, pero aquí aparte el impacto es el que quieren que introduzcas en cada una de las zonas que pues tiene la metodología. Limitaciones que también se le ponen. En mi caso es una especie de fabricación de algo, entonces en este caso nos piden también fabricación, los procesos de fabricación. Tiene uno que explicar a detalle cada uno de los pasos, todo lo que todo lo que va a pasar. Y después de ahí vienen los beneficios. En este caso, no se toman en cuenta para esta área como beneficios y son como deliverables, o sea, ¿qué voy a entregar yo? Y aquí lo que voy a entregar yo, literalmente puede variar, como les digo, de diferentes proyectos. Yo, por ejemplo, aquí eran algunas cosas, algunos detalles y una patente. Entonces, ahí es donde son los beneficios para la institución a la que a lo mejor le estás pidiendo el recurso, ¿sí? La significancia, en algunos casos, puede ser significancia social, significancia de salud, significancia tecnológica. La significancia es más que nada como en el área en la que va a entrar, qué tanto va a mejorar esa área, o sea, qué voy a impulsar o incentivar yo, ¿ok? Y ya de ahí, pues puede saltarse a los recursos que voy a utilizar y, como les digo, el budget. O sea, cuánto vas a pedir, durante cuántos años, eso ya es de todo lo que explicaste arriba, es como una tabla donde vas a detallar cuánto voy a necesitar para cada zona. O sea, para el primer año necesito tanto de cierto rubro y así lo vas detallando. Todo esto ya tiene que haber estado escrito en la parte de la metodología, o sea, en la metodología va esos gastos, por qué esos gastos, qué parte del proyecto esos gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la de lo que uno pide, ya son más bien como números y tablas, cuánto necesitas para cada cosa. Em,
Esos ya son algunos detalles nada más adicionales. A mí en este caso es descripción de actividades de investigación, por así decirlo, para que fue un proyecto de investigación y algunos impacto multidisciplinario que también se pudo haber dado. Las referencias, como les digo, es importante, pero si se fijan, un documento así ya te consumió las 5 páginas y si te gastas mucho espacio en lo que son las referencias queriendo hacerlo más pesado, pues literalmente eso también te puede quitar. Y un proyecto de 5 páginas literalmente es muy digerible para cualquier institución y cualquier persona que quiera, pues, darle una ojeada a tu idea. Fuera de eso, pues serían algunos ejemplos de cosas en las que he estado, bueno, que he trabajado en la parte de desarrollo de ideas o darles estructura a ciertas ideas y espero que pues les haya servido un poquito toda esta información y también si tienen alguna duda, ahorita vamos a revisar, voy a revisar de una vez las preguntas. Papel ejemplo que puedas compartir. Como tal, un white paper de ejemplo, no. Pero sí, de hecho ya en cualquier, por ejemplo, en cualquier parte de Google que busques cómo formular un white paper, te va a dar a lo mejor una estructura general. Yo te diría que te quedes con esta. Esta sería la que va a desarrollar tu idea y que pues solamente te va a dejar algunos huecos en los cuales vas a rellenar de acuerdo a tu proyecto, ¿sí? O sea, por ejemplo, lo del budget, lo que estás solicitando de recursos, pues iría, por ejemplo, aquí abajo de los beneficios. Pero esto ya tiene que ver si es que vas a pedir recurso o no. Si no, con estos 6 puntos es suficiente porque te va a hacer que la desarrolles por lo menos lo más estructurada posible y de ahí todo lo demás, pues ya vas a ir agregando más secciones. Sí, porque ya las secciones van a depender de qué tan, hacia dónde va dirigida la idea. OpenChat que no tiene toda esa estructura. De Open Chat de White Paper. Ok, ¿cuál es? Déjame ver nada más si puedo abrir esa. Ok, ok, ok. Este es un white paper de un producto como tal, ya específico, de Internet Computer. Como te digo, ¿cómo se dice? Creo que esto no se está viendo en la pantalla, ¿verdad? ¿No está viendo lo que comparto? ¿O sí? Sí, Sí. lo del Open Sí, Chat sí sí se se ve. está viendo. Ok. Sí, en este caso, ya te digo, ya depende ahí del proyecto. Son pasos adicionales, pero tienen que ver con la estructura. Por ejemplo, en tesorería, tokenomics, todo eso tendría que estar más o menos en la parte de beneficios. O sea, es como, yo lo que les doy aquí es un como básico. Y yo creo que a partir de aquí ya puedes ir desarrollando la idea. Como tal, no es tan importante que lo tengas en una estructura con un formato de que yo te diga específicamente, son estos 5 puntos. No, porque créeme que en lugares que he ido para conferencias, hasta una idea en una servilleta te sirve para convencer a alguien, ¿eh? Eso, eso también tengan en mente. Si tienen la idea clara, tú acércate a la persona que le ibas a decir de esa idea porque literalmente no te limita a nada, ¿no? Los webs pueden tener, dice, otra pregunta dice, los webs pueden tener diferente estructura y finalidad dependiendo si vas a hacerlo. Sí, ahí sí va a ser dependiendo de cada white paper. Ahí ya van a variar, pero la idea, lo general de un white paper es que es eso, es un documento corto, estructurado de tu idea. ¿Sí? Y creo que con estos 6 puntos van a poder desarrollar su idea de la manera, pues, más larga. Ya ahí encontrarán porque eso sí les digo, mientras uno va escribiendo, vas encontrando qué más le agregas. Entonces ahí sí, puede incluso mejorar, ¿vale? Pero yo les recomendaría que tomen estos 6 puntos, que serían los más importantes, y fuera de eso, ya todo lo demás va a ser dependiendo de qué es lo que vayan a hacer. Porque les digo, white paper es una manera de decir estructurada una idea. Hay white papers para el área de investigación, hay white papers para el área tecnológica, hay white papers para el área hasta de agricultura, hay white papers para todo. ¿Sí? Entonces, solamente con que sepan que es una idea estructurada y que la pueden estructurar al menos de esta manera, con eso pueden ya desarrollar y ir desarrollando su idea. ¿Alguna otra pregunta que Gracias. tengan por ahí? Yo tengo una duda. Sí, dime. Si yo quiero lanzar un token y quiero poner mi tokenomics en el white paper, ¿como qué nos recomiendas colocar en el white paper con respecto a eso? Ok. Por ejemplo, en el caso de un token. En el caso de un token, pues tú tienes una moneda. Ahí yo, por ejemplo, en la parte de tokenomics, yo te recomendaría que pongas pues qué blockchain se usa, cuáles son qué diferencia hay de la blockchain que vas a usar y con otras que hay en el mercado. Porque, por ejemplo, un token lo puedes lanzar en la red de ICP o la puedes lanzar en la red de Solana. ¿Qué va a diferenciar esto? Bueno,
a lo mejor los costos de transacción, a lo mejor la cantidad de usuarios también, o sea, eso va a influir en la decisión. Otra cosa es cuántos tokens voy a sacar, cuántos tokens voy a dejar para... Sí, o sea, cuántos tokens primero van a existir y luego de ahí vamos a hacer una distribución, por ejemplo, en el caso de cuánto se va a dejar para cada rubro. Hay tokens que, por ejemplo, para poner un ejemplo así muy general, hay tokens que dicen, bueno, nosotros vamos a crear un billón de tokens y el 60% va a quedar para actividades de comunidad, 10% para los fundadores y 20% para los inversionistas, por poner un ejemplo muy general. Entonces, todo eso tiene que ir especificado. También cada cuánto se va a mintear nuevos tokens, cada cuánto se van a quemar, si tienes mecanismo de quemado, si no, cuál va a ser el nombre de tu token. Toda esa información tendría que ir en la parte, si es un proyecto para un token meme, pues a partir de eso construyes todo tu white paper. El título sería tu nombre de tu token. El resumen, prácticamente el por qué creas ese token, esa justificación, donde describes el problema y la necesidad, sería prácticamente la parte en la que es por qué saqué el token, por qué lo saqué para esa red, por qué para esta comunidad, por qué con este fin, por qué con esta wallet, por ejemplo. La metodología, en la metodología podríamos poner que se podría poner el roadmap, por ejemplo, de que cada tanto se van a crear nuevos tokens, cómo se van a repartir, cómo los puedo ganar, cómo las personas que están involucradas pueden participar, etcétera, etcétera, etcétera. En beneficios, pues ahí serían beneficios tanto para las personas que reciben el token, a lo mejor les puedes decir que es para la parte especulativa, que es para entrar en una gobernanza. Eso ahí depende también del proyecto. Ahí sí es, por ejemplo, para un protocolo DeFi, es para ser para tener eh, un token líquido. También todo eso serían los beneficios, tanto para los usuarios, los inversionistas y las personas que lo crearon. Y en conclusiones o recomendaciones, se podría manejar más o menos, la parte de ¿qué beneficié con él? O sea, si funcionó, si no funcionó, qué tanto auge tuvo, qué tanto fue el recibimiento, etcétera, etcétera. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso de un token, podrías agarrar esa estructura y poder crear tu primer token. Nosotros lo hicimos para la parte de los plebes también, pero eso ya se hizo con otro equipo, pero literalmente era explicar el porqué de todo, ¿sí? ¿Por qué uso esto? ¿Por qué se distribuye así? Especificar y comunicar de manera clara todo lo que está relacionado con el token. Yo también he hecho, por ejemplo, tokenomics para un token que doy de recompensa en mi proyecto y literalmente es cómo se reparte, cada cuánto lo pueden recoger y a quién le llega. Ahí es todo donde tienes que estructurar todo eso, ¿sí? Esto puede ir si es un white paper a lo mejor de una DAO o de un proyecto DeFi, a lo mejor va a ir en una sección pequeña de tokenomics y todo lo demás se describe con la solución. ¿Sí? Y si es un solo meme, pues bueno, todo el proyecto se escribe alrededor de ese meme, por ejemplo. ¿Sí? Ahí sería como para diferenciar. No, espero que te haya contestado con eso la pregunta, pero si no, de cualquier manera, si quieres lo seguimos platicando. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ahí con gusto pueden levantar la mano o activar su micrófono. Bueno, creo que ya todo quedó claro. Ok. Sí, sí pasa. Sí, como les digo, en términos generales es eso. Es una manera descriptiva de poderle dar una estructura a una idea. Con eso tengan de idea general de un white paper, a partir de eso van construyendo, porque no es lo mismo que todos digamos, tenemos una idea en la cabeza, a cuando lo vas escribiendo, ya sea en papel o en digital. El simple hecho de darle estructura va a hacer que lo puedas comunicar de una manera eficiente. Sí. Sí es, muy bien. Pues bueno, creo que ya sería todo. Voy a detener la grabación.